Si quieres, yo presento el caso, tranquila. Ok, pero ya, ¿verdad? Ah, lo que no tengo, lo estás haciendo tú, ¿verdad? Sí, sí, pero Ok. Listo, pues. Entonces, alguien que lea el caso. Lizu tiene mal audio, así que alguien que la reemplace. ¿Se oye lejos? Ok, Ujú. listo. Sí, Motivo de consulta, expulsión de cuadritos blancos en las heces. Enfermedad actual, paciente femenina de 26 años de edad, oficios del hogar, natural de Caracas, quien refiere haber vivido los últimos 4 años en los Estados Unidos. Consulta por haber expulsado cuadritos blancos por las heces. Niega sintomatología gastrointestinal, nerviosismo o problemas del sistema nervioso central antes del motivo de consulta, aunque refiere desde hace 3 días anorexia, náuseas y malestar abdominal. Niega diarrea. Antecedentes epidemiológicos. Vive en área marginal cerca de Caracas. Consume carne de pollo y cerdo de acuerdo a sus posibilidades económicas. Examen físico normal. Laboratorio, hemograma y química sanguínea normal. Examen de orina normal. Examen de heces. No se observaron huevos de parásitos ni quistes de protozoarios. perfecto. ¿Qué piensan ustedes que sea esto? Esto es muy fácil. Una ateniasis, profe. Por supuesto, una teniasis. ¿Ok? ¿Y cómo sabes que es una teniasis? Por los cuadritos expulsados. Ahora Ok. bien, habría que ver las características de esto para ver cuál de las dos sería. ¿Te importa realmente en el caso de teniasis cuál de las dos sea? ¿Varía el tratamiento si cuáles son las dos tenias que conoces? No, bueno, sería Solium y Saginata, Ok, pero tenia el Saginata solium y y tenia Solium. saginata, exacto. ¿Importa realmente en el momento en que tienes al paciente si es tenia solium o es tenia saginata? no, digo que no. No, realmente no. ¿Ok? Excepto por, ¿cuál sería la excepción? ¿Qué es lo único que sería relevante que deberíamos acordarnos? Para educar a la población, profe. Ujú, ¿y ¿de qué la vas a educar? O sea, no, aquí estoy hablando estamos hablando, acuérdense que tienen que llevar como la secuencia. De lo que estamos hablando es de que el paciente, en los casos de teniasis, realmente no importa si el paciente tiene, si la teniasis es causada por tenia saginata o por telia solium, ¿ok? Entonces, ¿qué sería lo único relevante por lo cual a mí sí me gustaría saber si lo que tiene es tenia solium o tenia saginata? Por Por ejemplo, si puede haber cisticercosis. Carlos. en casos de alteración del sistema nervioso por cisticercosis de la ¿Y, tenia Solium. y por qué sería importante eso? A ver, no porque sería importante tener cisticercosis, sino ¿qué tiene que ver teniasis por tenia solium con cisticercosis? Acuérdense que yo no hago sino preguntas tontas, que lo que quiero saber es si te estudiaron la materia. No les estoy preguntando que me digan algo de posgrado. Los huevos de Solium son los que contienen los huevos para que pueda desarrollarse la larva de cisticercosis. Ok, está bien, pero si me lo contestas tal cual como me lo acabas de decir en el examen, probablemente no logres tener los puntos que necesitabas tener. ¿Quién me lo dice en una forma más directo al punto? ¿Qué característica tienen esos huevos que importen en la transmisión de cisticercosis? Las preguntas son tontas, pueden contestar además lo que quieran. Yo prefiero que respondan 10 barbaridades a que no digan nada. Por el Scolex. Por Él es, el, ¿quién por el tiene el escol? receptáculum capitis. Por el receptáculum capitis. Ajá. No, ya va, ya va, ya va, ya va. Ok,
No les pregunté cuáles son las diferencias morfológicas. ¿Ok? Ok. Esa no fue la pregunta. La pregunta es, ¿por qué es importante en un paciente con teniasis saber si tiene tenia solium o si tiene tenia saginata? Porque puede Sería porque, contaminar al resto, al núcleo familiar. o porque su hospedador intermediario es diferente. Ujú. ¿No? Va más por donde dijo lo del contagio de los familiares. Carlos está en lo cierto, lo que no tiene es una redacción adecuada. Porque tiene que ver con que se están infectando por la ingesta de carne contaminada. Un segundo. Ajá. No. ¿Cuál es? A ver, Carlos dijo que el problema era que si era tenia solium, les daba cisticercosis, ¿sí o no? Sí. Ok, y le dije que estaba bien, ¿sí o no? Ujú. Ok, Sí. entonces no se salgan de ahí. Lo que pasa es que la forma en la que lo dijo no fue directo al grano, sino que dio como 50 vueltas para que yo entendiera que sí, que él estaba diciendo que le podía dar cisticercosis. ¿Cómo te da cisticercosis? A esa persona que tiene teniasis. Por Al ingerir ingestión los jugos de la de taenia huevos. Ujú. Ok, entonces todo, no se salgan de la pregunta. Por supuesto, por ingestión de huevos, o sea que significa que de qué manera se infectó. Por consumo de agua o alimentos contaminados con heces de humanos con teniasis. Ok, no es que esté malo, lo que dijiste está bien, es cierto, eso se llama heteroinfección y está bien, esa es la manera como una persona cualquiera le da cisticercosis. Pero estábamos hablando de este paciente que tenemos al frente y que tenemos en la Ujú. consulta. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿cuál es la relevancia para este paciente que tenemos en la consulta? Saber si tiene tenia solium o tenia saginata. O sea, no es que esté malo lo que están diciendo. El problema es Ah, que ¿que se infectó del cerdo o del bovino? Exacto. no, Profe, aquí dice que la paciente no. consume carne de pollo y de cerdo. Entonces Ujú. podríamos decir que es importante diferenciar entre las tenias. En este caso, podría ser por tenia solium, lo descartas porque el vector sería en este caso el cochino, ¿no? ¿Hay un vector implicado en esta enfermedad? Un vector no, profe, no es peor intermediario. Exacto. Ok, ¿quién es el hospedador definitivo de tenia? El De tenia humano. saginata. El humano. Muy bien. ¿Y de tenia solium? Un humano. El humano. Perfecto. ¿Quién es el hospedador intermediario de tenia solium? El El cerdo. Cochino. cochino. Muy bien. ¿Quién es el intermediario de tenia saginata? Vacas. La La vaca. vaca. Las vacas. Perfecto. Ok, ajá. Ok, ¿cuáles son los mecanismos de transmisión de teniasis? por ingerir carne contaminada que está mal cocida. Ok, y que para poder yo hablar de transmisión, ¿qué le faltó a esa respuesta? Que es heteroinfección o autoinfección. Esa era No la sé. respuesta original que yo estaba preguntando, pero María Fernanda dijo que era ingestión de carne. ¿Qué más? Que estuviera mal cocida, pero ¿qué le faltó? Contaminada con, ¿Con qué? Con los huevos. No, ¿Seguro? con con, cistes. Sería con cisticercos. Ajá. Exactamente, con cisticercos. Ok, dime un segundo que es que estoy tratando de ver cómo sale. Ok, aquí. Ajá. Carne contaminada con cisticercos. Perfecto. Ese es el mecanismo de transmisión de la teniasis. Ajá. Y
Bueno, lo tocaremos después cuando entremos en el siguiente tema, porque voy a dar muchas vueltas. Ok, este, qué otra cosa tiene el paciente además de expulsión de cuadritos? Acuérdense que, a ver, ahorita lo que vamos a hacer es un ejercicio, salieron muy mal en los casos clínicos. Vamos a hacer un ejercicio porque evidentemente no está quedando claro, no sé si fueron ustedes o si fueron el resto de los grupos, no me acuerdo, no sé quiénes fueron los que salieron bien y quiénes salieron mal, porque yo no veo los nombres, ni corregí yo los casos clínicos, pero entonces vamos a resaltar todo aquello que tiene que ver con teniasis, que tiene que estar en una respuesta en donde se justifica que el paciente tiene, o sea, no es decir solamente una cosa y que con eso sea suficiente, es todo lo que haya en este papel que sea un indicador de que el paciente tiene teniasis. Ajá, entonces, ¿cuáles son? Primeramente, el motivo de consulta, la expulsión de cuadritos blancos en las S. Perfecto, Jefferson, la expulsión de cuadritos blancos. ¿Qué son esos cuadritos? Serían proglótides grávidos. Probablemente sí, proglótides labios. Muy bien, ¿qué más? Ajá, la anorexia, náuseas y malestar abdominal. Lizules está haciendo de profe hoy. Ok, perfecto. Entonces, además de eso, tiene anorexia, tiene náuseas y malestar abdominal y niega, la diarrea no tienen que nombrarla porque no me van a decir que que negó diarrea, ¿ok? Ok, entonces el paciente tiene anorexia, náuseas y malestar abdominal. El malestar, una mala descripción, pero sí. Niega síntomas, aunque ok. Ok. ¿Por qué qué será importante? Ok, ¿qué más? Bueno, Consume dice, carne de cerdo. ajá, eso. De hecho, yo agruparía donde dice anorexia, náuseas y malestar abdominal, yo diría síntomas inespecíficos gastrointestinales como anorexia, náusea y malestar abdominal. Punto. Ajá. ¿Qué más? ¿Lo que dijeron? ¿Consume? Consume pollo y Cerdo. cochino, profe. ¿Y el pollo es relevante? No, en este No. caso el cerdo. Ok, cuando me dicen pollo, yo digo, esta no sabe de qué carrizos está hablando. Ok, ¿me siguen? Lo que estoy tratando es de que piensen como el profesor. No todos a la vez. Ok. Sí, Ok, sí le sigo. entonces, evidentemente que consumir carne de cerdo es importante, pero si nombran al pollo junto con el cerdo, ya ahí yo digo, no, eso fue que agarró, como ese era el único que había, yo sé que el ISU lo que está es anotándolo porque es más fácil anotarlo todo junto, pero tienen que ser muy cuidadosos en eso, ¿ok? Después entonces, ¿hay alguna otra cosa que me indique que el paciente tiene teniasis? No, realmente. Ok, se tienen que atrever. Yo tenía un profesor al cual yo odiaba, pero algo sí me enseñó. Y fue que lo más difícil en medicina es entender qué es normal y qué no. O sea, hasta qué punto la persona, todas las cosas que nos está diciendo son normales o tengo que buscar una enfermedad. Entonces, tengo que aprender también a decir, ok, hasta aquí tiene que ver con lo que estoy viendo. Cualquier otra cosa ya no tiene nada que ver y tengo que saber dónde parar. Ok, ok, entonces en líneas generales las teniasis son asintomáticas, ok. Y por eso es que en este cuadro, excepto hablar de la anorexia, las náuseas y habría que especificar qué es lo que el paciente llama malestar abdominal, el paciente realmente no tiene ningún síntoma importante, ok, sino que expulsa los cuadritos. ¿Cómo hago diagnóstico de esta enfermedad? Evidentemente que ya hice diagnóstico porque ya tengo lo que necesito, pero ¿cómo haría si el motivo de consulta no hubiera sido este? Se hace, bueno, si no, si el motivo de consulta no es ese, eh, bueno, se haría un examen directo de heces, pero si se sospecha de teniasis, se hace un tamizaje de heces. Ok, el ideal, el método diagnóstico de elección cuando sospecho teniasis es un tamizaje de heces. ¿Y en qué consiste un tamizaje de heces? Es tomar las excretas del día del paciente y
por medio de un método de como colación, ¿no? Se evidencian los proglótides. Perfecto. O sea que tomo las heces, le pido al paciente que coloque en un pote chino las heces completas del día, ¿ok? Todo lo que él Mm. defeca. Y eso lo voy a humedecer, o sea, lo voy a mojar, lo voy a echar agua para que las heces se diluyan y ver si en el colador quedan los proglótidos, ¿ok? Muy bien. Y ciertamente también puedo hacer un directo, pero el directo es bastante poco inespecífico. ¿Qué otro método de concentración puedo usar y que espero ver? Cato, y espero ver igual las proglótides. No, hago un cato, muy bien, pero no Huevos. A ver, los, huevos, profe. los huevos, ¿ok? Ok, Sí. Lo que espero ver son los huevitos porque se supone que ya que los proglótides se ven a simple vista, ¿ok? O sea que los proglótides los veo en el colador, o sea, los estoy en un colador como un colador de cocina, ¿ok? ok. Ujú. Mientras que los huevitos son microscópicos y a juro tengo que usar un método para verlo al microscopio. Ok, ajá. Pregunta sobre teniasis. Ujú. Si yo les pregunto mecanismo de transmisión, díganmelo perfecto para que tengan, si vale 0,3 puntos, valgan los 0,3 puntos, o si vale 5 puntos, tengan los 5 puntos. Profe, en el caso del humano, que es el hospedador definitivo, podría ser que se infecta. Siempre que, acuérdense Al- que ustedes van a estudiar medicina, ustedes están estudiando medicina, ustedes van a ser médicos. Cuando yo pregunto mecanismo de transmisión, siempre estoy hablando del humano, excepto que yo les diga cómo se infectó el perro, Ok. pero les Entonces especificaría así. sería ingerir carnes crudas o poco cocidas, en este caso de cerdo o de vaca, o sea, o de vaca, Perfecto. y bueno, que esté contaminada con cisticercos, pues. Exacto, perfecto. Entonces, fíjense que el mecanismo de transmisión involucra, uno, dijeron la palabra ingesta, ¿ok? Ingerir, uno solo ingiere por la boca. O sea que me están diciendo que la vía de acceso es la vía oral y que es por la ingestión de carne que esté cruda o poco cocida, ¿ok? Entonces, y que además la forma evolutiva que está ingresando es un cisticerco. Perfecto. ¿Cuál es el hábitat de ese parásito? Yeyuno e hilo. Yeyuno. Perfecto. ¿Cuál es su mecanismo patogénico o cómo produce su sintomatología? Tengo entendido que es a través de tres formas. Primera, Ujú. primeramente compite con los nutrientes del paciente. Muy bien, sí. En segunda forma, produce una leve inflamación en la mucosa, ¿Por qué? por la unión. ¿Qué unión? Este Por parásito la se une. unión El Scolex. El escolex del- abierto. Ok. Por el escolex. Ok. O sea, un traumatismo leve en el lugar donde se adhiera por el escolex. Muy bien, ¿qué más? Yo ¿Qué tengo una tiene el pregunta. escolex? ¿Qué tiene el escolex para que pueda producir algún tipo de lesión? Los Mi ganchos, pregunta, profe. no sé O sea, los si yo tenía una laterales. Eh, pregunta con esto. Dime, Lizo. Tanto, porque no pensaba que esa era la pregunta que iba a hacer antes sobre la diferencia entre ellas, que ambas tienen ventosas, pero la Taenia solium tiene ganchos que forman el rostelo, en cambio la saginata no. ¿Hay una diferencia con respecto a su forma patógena, o sea, de patogenia en el intestino, por esto? A ver, primero, ¿de qué tamaño es el rostelo a ver, ¿por qué la llaman solitaria? Porque normalmente hay una, porque se puede autofecundar. Perfecto. Entonces, si solamente hay una y ustedes Ujú. llegaron a ver el rostelo en el microscopio, Sí, ¿se puede ver Sí. a simple vista o necesito el microscopio? necesito el micro. Probablemente se pueda ver a simple vista porque es un parásito muy largo, aunque sea delgado, Ujú. pero es relativamente grande, ¿ok? Ok. Entonces, realmente sí es un poquito grande, pero ahora, ¿de cuánto mide un intestino? Mm, larguísimo. No me acuerdo cuánto mide. Yo tampoco me acuerdo exactamente, pero son varios metros, ¿sí Sí, o no? son como, eran como canchas, a no, ese es el de Baby. No, no me acuerdo cuánto era, pero.
Exacto, o sea, lo que quiero, a ver, en realidad yo tampoco me acuerdo de los números exactos, pero el principio básico es entender que el intestino es muy largo, 6 ¿ok? metros. Ajá. Seis- Y que el parásito, inclusive, aunque mida más que el intestino delgado, va a estar ligeramente enrollado en el intestino delgado, pero el escólex, primero estamos diciendo que es una sola, que es una sola, un solo verme. Y Ujú, segundo, tiene solamente entonces un escólex, ¿ok? Que si es de Tenia saginata, no tiene ganchos. ujú. O sea que no hay ningún tipo de traumatismo por los ganchos. Y si es de Tenia solium, aunque se adhiera, cuánto daño le puede producir a un intestino y que el daño, cuando uno habla de daño en un órgano, para que produzca síntomas, tengo que alterar su función. Con los ganchos que tiene Taenia solium adheridos a la mucosa intestinal de Yeyuno ileum, se puede producir algún tipo de daño relevante, o sea, algo que uno diga, claro, sí, me va a producir una clínica que ni te cuento. No, No, no creo. No. No, exacto, ok, entonces ese es el punto, o sea, no es que no lo haga, está bien, el parásito necesita adherirse o tener como un punto de anclaje para que el peristaltismo intestinal no se lo lleve, ¿ok? Y ese anclaje lo ejerce a través de sus ganchos en el escólex y probablemente a través de las ventosas también, que se Ok. ayuden a adherirse un poco. Pero realmente el potencial patógeno por eso es bastante poco, ¿ok? Ok. Pero, Lo verdaderamente importante con este parásito, ya lo dijo Jefferson, y es la competencia de nutrientes, ¿ok? Que ujú, simplemente lo que coma ese individuo tiene que compartirlo con la tenia, o sea que el valor nutritivo de lo que coma va a estar disminuido, ¿ok? Y el tercero que nombraste, Profe, ya voy, María Fernanda, el tercero que ibas a nombrar, Jefferson, ¿cuál era? Dijiste que había eh, tres. exactamente, sí, el último sería una reacción alérgica debido a productos liberados por el parásito. Sí, pero es también bastante poco relevante. Ok, para que ocurra una respuesta inmune de cualquier tipo contra cualquier cosa, ¿qué premisa tiene que ocurrir? Una que premisa. tiene que ser identificado por el sistema inmunológico. Y para ser identificado por el sistema inmunológico, ¿dónde tiene que ocurrir Esta pregunta es muy genérica, es algo que necesito que no se les olvide más nunca, pero es tan tonta que probablemente me tarde para que me den la respuesta. O sea, lo que quiere decir es que en este caso, el parásito al estar en una luz se encuentra en seclusión física y el sistema inmune no lo Exactamente. reconoce. Correcto. Exactamente, perfecto. O sea que para que haya reacción realmente, ¿dónde tendría que estar el parásito? En una zona donde el sistema inmunológico logre identificarlo. Y dime un nombre genérico que involucre cualquier zona. Tejidos. Perfecto. Muy bien, Samuel. Tiene que haber interacción en un tejido, ¿ok? Llegamos Porque rápido, no más tardamos. sí, sí, me encantó. Muy bien, esa es la idea. Además que lo ideal es, mientras ustedes más respondan, más rápido es el seminario y más puedo ayudarlos a que se aprendan las cosas mejor, porque a fin de cuentas el objetivo del seminario es aprender, ¿ok? Entonces, perfecto. Para que pueda, entonces, ciertamente sí, si el parásito tiene metabolitos de excreción, los va a botar y pueden tener algún tipo pueden ser alergénicos, ¿ok? Pero el parásito está en seclusión física, está en la luz intestinal. Entonces, ¿realmente eso es relevante? No, porque no No. va a generar una respuesta. Bastante poco. Entonces, sí, claro, yo me puedo poner exquisita y preguntarles, dígame tres mecanismos de patogénicos de este parásito y que entonces me nombren los tres. Pero de esos tres, el único realmente relevante que va a influir en la clínica va a ser la competencia de nutrientes. ¿Ok? Ok. Ciertamente, probablemente sí, la anorexia, si se absorbe alguno de esos metabolitos, la anorexia probablemente sea producida por alguno de esos metabolitos. Las náuseas probablemente sean mecánicas por la presencia del parásito que produzca algún tipo de distensión de la pared intestinal, pero no es realmente algo así que uno diga
Y listo. O sea, normalmente estos pacientes son asintomáticos. Ok, listo. Pregunta sobre teniasis. ¿Cómo hago el control? Es lo que me falta. ¿Cómo evito que se mantenga el... eh, a ver, control significa cómo corto la cadena epidemiológica para que no haya más transmisión, ¿ok? De esta enfermedad. ¿Cuáles me diría que son los mecanismos más importantes para que deje de haber transmisión? Primeramente, el control de excretas. Ok, acuérdate que tienes que especificar de quién, de las excretas de qué. Excretas humanas. Ujú. Ok, y El- no se llama control, ¿se llama cómo? Correcta Ade- disposición discreta. Adecuada Exacto. disposición de estrés. Perfecto, Ujú. adecuada disposición discreta, ok. ¿Y qué significa adecuada disposición discreta? Porque ustedes contestan eso y siempre consigo a alguien en el examen que me dice cosas que son barbaridades que están dentro de la misma frase y tú dices, ah, es que se aprenden de memoria que la profesora dijo adecuada disposición discreta, pero no tienen ni la menor idea de qué significa eso. ¿Qué significa adecuada disposición discreta? Unos sistemas sanitarios adecuados como por ejemplo letrinas con pozo séptico. A ver, si me dices letrina, no me puedes decir con, me tienes que decir o pozo séptico. ¿Ok? Ok. Ok. ¿Cuándo uso una letrina? O sea, eso significa que, como bien dijo Jefferson, una letrina es una adecuada disposición discreta. ¿Un pozo séptico es una adecuada disposición discreta? Profe, dependiendo del pozo séptico y del tamaño y qué tan cerca esté de la, o sea, de la casa. Por ejemplo, si hay un pozo séptico que tienes el baño y tienes el pozo séptico al lado, evidentemente hay mayor riesgo de contaminarse. Eso no es la casa. ¿Lejos de qué tiene que estar? No es de la casa. De la comida. Tampoco. De aguas. Del Lejos agua. del ganado. Del De agua. agua. Del Muy agua. bien, muy bien. Porque eso significa que sí están pensando y se los agradezco. Ok, entonces, significa que cuando primero, hay varias cositas que hay que tomar en cuenta cuando uno habla de disposición discreta. Uno, que no puedo contaminar la fuente de agua de consumo de la casa. Perfecto. Para no contaminarla, tengo que tener una distancia de 50 metros y que debe estar arriba y que debe estar abajo. No, no escuché. No ¿Qué entendí, debe, profe. a ver, uno, adecuada disposición discreta es, ¿qué tipo de disposición discreta tienen ustedes en su casa? Una Poseta, poseta. La poseta es solamente el lugar donde te sientas. ductos, cañerías. Cloaca. Tubería, Acueducto. Ok, perfecto. cloacas. Ok, Cloaca, ok, cloaca pública. Ok, en una ok. ciudad hay cloacas públicas. Después, los pozos sépticos, ¿cuándo uso pozos sépticos? Bueno, cuando no hay un sistema de tuberías de cloacas Perfecto, ¿y qué circunstancias creen ustedes que generan en zonas rurales. cloacas? Son lugares más rurales, pero no por rurales, sino Zonas de porque el pozo séptico es infiltración. caro, sino porque la distancia entre las casas es muy grande y simplemente no hay sistema de cloacas, ¿ok? Porque están separadas las casas unas de las otras, ¿ok? Entonces, en esos Ujú. casos que no tengo cloacas, utilizo pozo séptico y las personas lo pueden pagar y lo usan, ¿ok? Ajá, ¿y cuando utilizo letrina? Aquí sí va la respuesta que me dieron antes. Igual, porque no hay cloacas, no hay un sistema de drenaje No, la que de me tubería. dieron antes de que hablaran de pozo séptico, cuando justificaron pozo séptico, la que ustedes dieron, no la que yo dije. La que diste tú. Que, que es un lugar que no esté en contacto con... No, en verdad no sé, no me acuerdo cuál era exactamente la que A quiero ver, responder. ¿dónde han visto ustedes que usen letrinas? En los campos, profe, En el campo, normalmente. ok, en las áreas rurales, perfecto. Ok. Entonces, se da la misma premisa de que no tengo cloacas porque las casas están muy distantes de otras, pero además es un medio rural.
donde la gente además no tiene recursos para generar un pozo séptico o no tiene... ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es una letrina? Un hueco, o sea, la Un diferencia es que hueco, ese es muy un bien. hueco cavado en Un la hueco tierra. de 2 metros por 2 metros, perfecto, en donde yo voy a sellar las paredes con cemento y, y la parte de abajo se mantiene en tierra, ¿ok? Pero tiene 2 metros de profundidad por lo menos, ¿ok? Y después voy a poner encima una placa de cemento y sobre la placa de cemento puedo poner como las letrinas hindúes donde simplemente te agachas un hueco y ya, o puedo incluso Ujú. poner una poseta, ¿ok? Bueno, una poseta Ok. no realmente lo que hacen es, o sea, un montículo donde donde me pueda sentar, pero más que una poseta como tal, porque no se puede, no, Como el asiento. ¿cómo? ¿Qué dijiste, María Los Ángeles? Como el asiento de la poseta, doctora. O sea, Exactamente, el asiento, no.